Desextinción. Milagro científico o error ético. La filosofía detrás de revivir especies. Caminas por un bosque y escuchar un sonido que ningún humano ha oído en siglos. O sentir la vibración del suelo bajo las pisadas de una criatura que solo conoces por libros y museos. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? La desextinción, la idea de traer de vuelta especies desaparecidas, ya no es solo un sueño. La ciencia está llamando a la puerta, ofreciéndonos una posibilidad que remueve algo profundo en nosotros. ¿Nostalgia? ¿Culpa? ¿Poder? Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente abrir esa puerta? Estamos a punto de corregir nuestros errores pasados o de cometer uno aún mayor. Quédate conmigo, porque vamos a explorar un laberinto fascinante de ciencia, ética y filosofía que podría cambiar para siempre nuestra relación con la vida misma. El eco del pasado y la herida abierta. Vivimos en un planeta herido. Tú y yo somos testigos, a veces silenciosos, a veces impotentes, de cómo la lista de especies amenazadas crece cada día. Pero peor aún es el eco de las que ya no están. Especies que desaparecieron por nuestra causa directa o indirecta. Piensa en ello, la majestuosidad perdida, los nichos ecológicos vacíos, el silencio donde antes había vida. Es una carga pesada, ¿no crees? Esa sensación de pérdida, esa punzada de culpa colectiva. Sentimos que algo se rompió, que nosotros lo rompimos, y surge esa pregunta casi instintiva. Si tuvimos el poder de destruirlas, ¿no deberíamos tener la responsabilidad, la obligación de traerlas de vuelta si pudiéramos? ¿No sería la desextinción la máxima expresión de redención? La idea es poderosa, casi poética. Pero, ¿es siquiera posible? ¿O estamos hablando de un deseo que choca de frente con la realidad biológica? El poder en nuestras manos. Aquí es donde la ciencia entra en escena, y lo hace de forma espectacular. Herramientas como la ingeniería genética, especialmente la tecnología CRISPR-Cas9, esas tijeras moleculares de las que tanto se habla, la clonación, la recuperación de ADN antiguo, de repente, el cómo empieza a tener respuestas. Imagina poder tomar fragmentos de ADN de restos congelados de un mamut, reconstruir su genoma e insertarlo en el óvulo de un elefante asiático, su pariente vivo más cercano. ¡Boom! La posibilidad de ver nacer una cría de mamut en nuestro tiempo. No es fácil, no es inmediato, pero la puerta tecnológica se está abriendo. Y ya lo tenemos, por ejemplo, el anuncio del nacimiento de unos ejemplares del lobo terrible, una especie extinta hace más de 10.000 años. ¿No te parece increíble hasta dónde ha llegado el ingenio humano? ¿La capacidad de manipular los ladrillos fundamentales de la vida? Es un testimonio de nuestra curiosidad y nuestro poder. Hemos pasado del no podemos al quizás sí podemos, o ya lo logramos, con dudas muy bien fundamentadas. Parece una victoria, ¿verdad? Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y complicada. Porque una cosa es tener el martillo y otra muy distinta es saber cuándo, dónde y si debemos usarlo. ¿Qué pasa cuando el poder tecnológico supera nuestra sabiduría ética, la caja de Pandora? Y aquí nos enfrentamos al verdadero gigante. La pregunta ya no es si podemos, sino ¿debemos? Y créeme, las respuestas no son sencillas. ¿Estamos jugando a ser Dios? Más allá del cliché, ¿qué significa realmente asumir el rol de decidir qué especies viven o mueren, o reviven? ¿Tenemos la sabiduría para manejar semejante responsabilidad, o es un acto de arrogancia, hibris, dirían los griegos? ¿A qué coste? Los recursos para la desextinción son enormes, millones, quizás miles de millones. ¿No sería más ético invertir ese dinero y esfuerzo en salvar a las miles de especies que aún están al borde de la extinción ahora mismo? ¿Es justo para ellas desviar fondos hacia fantasmas del pasado? ¿Y el bienestar animal? Imagina a ese primer mamut resucitado. ¿Dónde viviría? Su hábitat original ya no existe o está drásticamente alterado. Tendría los instintos para sobrevivir. No estaríamos creando seres para sufrir en un mundo que ya no es el suyo, quizás condenados a vivir en cautiverio. ¿Es eso ético para el individuo que creamos? ¿Impacto ecológico impredecible?
Traer de vuelta una especie no es como colocar una pieza de museo, es introducir un agente activo en ecosistemas que han seguido evolucionando sin ella. ¿Se convertiría en una especie invasora? ¿Traería consigo enfermedades antiguas? ¿Desplazaría a especies nativas actuales? Las consecuencias son difíciles de prever, y la historia reciente está llena de advertencias. Piensa en el sapo de caña en Australia. Introducido para controlar una plaga, se convirtió en una pesadilla tóxica, envenenando a la fauna nativa y demostrando ser ineficaz para su propósito original. O los conejos europeos, liberados para la caza, que devastaron la vegetación australiana, causando erosión y compitiendo ferozmente con especies locales. En África, la perca del Nilo introducida en el lago Victoria para pesca comercial llevó a la extinción a cientos de especies de peces cíclidos únicas en el mundo, alterando drásticamente todo el ecosistema acuático. Y no solo animales, la planta kudzu, introducida en Estados Unidos de América, para controlar la erosión, hoy asfixia ecosistemas enteros bajo su crecimiento imparable. Estos ejemplos demuestran que introducir especies en nuevos ambientes, incluso con buenas intenciones, puede desencadenar catástrofes ecológicas impredecibles y a menudo irreversibles. Si esto ocurre moviendo especies existentes, ¿qué riesgos corremos al reintroducir especies extintas? ¿Qué es auténtico? ¿Lo que traeríamos de vuelta sería realmente la especie original o una aproximación genética, un facsímil? ¿Importa esa diferencia? Esto nos lleva a preguntas filosóficas profundas sobre la identidad y la naturaleza. ¿Una falsa solución? ¿Podría la promesa de la desextinción hacernos sentir menos urgencia por proteger la biodiversidad actual? No te preocupes, si se extingue, luego lo revivimos. ¿No es eso una peligrosa distracción de la crisis real que enfrentamos hoy? Encontramos en una encrucijada moral y filosófica monumental. Con tanto en juego, con argumentos tan potentes en ambos lados, ¿existe una brújula para navegar esta complejidad? ¿Hay una forma de avanzar sin perdernos en el laberinto, el camino de la prudencia y la responsabilidad? La solución definitiva no es un simple sí o no. No es un interruptor que encendemos o apagamos. La verdadera respuesta, la que te invito a construir conmigo, reside en la sabiduría, la prudencia y una profunda reflexión ética. Prioridad absoluta a la conservación actual. Antes de soñar con revivir el pasado, tenemos la obligación moral ineludible de proteger el presente. Cada euro o dólar, cada hora, cada esfuerzo invertido en evitar nuevas extinciones es infinitamente más valioso y éticamente sólido. Tú puedes ser parte de esa solución ahora. Debate, abierto y transparente. Necesitamos una conversación global que te incluya a ti, a científicos, filósofos, éticos, comunidades locales, sobre los porqués y los cómos. No decisiones tomadas en laboratorios aislados, evaluación rigurosa, caso por caso. Si alguna vez se considera la desextinción, no puede ser una moda. Debe ser para especies específicas, donde el beneficio ecológico potencial sea claro, los riesgos controlables, el bienestar animal garantizado y los recursos no se desvíen de la conservación prioritaria, y aún así, con extrema cautela, humildad frente a la naturaleza. Debemos reconocer los límites de nuestro conocimiento y nuestro poder. La naturaleza es un sistema complejo e interconectado que apenas empezamos a comprender. La humildad, y no la arrogancia, debe guiar nuestras acciones. La desextinción nos obliga a mirarnos en el espejo. ¿Qué tipo de ancestros queremos ser? ¿Los que jugaron con la vida por fascinación tecnológica? ¿O los que aprendieron de sus errores, asumieron su responsabilidad y trabajaron por un futuro donde la vida, en toda su diversidad actual, pueda prosperar? La respuesta, en parte, está en las decisiones que tú apoyas y en la conciencia que tú desarrollas. Este viaje por la desextinción es solo la punta del iceberg de las grandes preguntas que la ciencia y la filosofía nos plantean hoy. Nos desafía a pensar, a sentir, a cuestionar nuestro lugar en el universo. Si estas reflexiones resuenan contigo, si te apasiona explorar las fronteras del conocimiento y la ética, haz clic en ese botón de me gusta, porque le dice al algoritmo que este tipo de conversaciones importan. Y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros próximos viajes filosóficos.
Pero lo más importante, ¿qué piensas tú? ¿Deberíamos intentar la desextinción? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles son tus mayores preocupaciones o esperanzas? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte, quiero que iniciemos un debate constructivo. Tus ideas son valiosas y enriquecen esta comunidad de pensadores. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Recuerda, cuestionar, aprender y actuar con conciencia es el camino para construir un futuro mejor. Nos vemos en el próximo video.